Buena explicación de la ecuación del movimiento y de la velocidad instantánea en el estudio del movimiento de un perro. ¡Wow! Ejemplo, como estoy diciendo, de una ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento significaba una función vectorial, en este caso, que nos dice cómo va cambiando la posición con el tiempo. Y por tanto tiene que ser una función que va a tener más de una función realmente, porque por eso es vectorial, donde me dice cómo va cambiando la coordenada x con el tiempo, cómo va cambiando la coordenada y con el tiempo, y en este caso no hay coordenada z, así que solo se está moviendo en un plano, eso es lo que está diciendo. Si estuviésemos hablando del suelo, estaría moviéndose en el suelo el perro este del que nos está hablando el ejercicio. O, en este caso, en un río, que es donde se está moviendo. Es decir, que no se está, el perro en este caso no es capaz de volar, vamos a decirlo así, ¿no? Y solo se mueve en la superficie. Por eso es un movimiento en el plano XY, no hace falta, en este caso, la z. ¿Entendemos lo que es una ecuación del movimiento? La idea es que para entenderla se hace la primera cuestión, que calculemos cuál es la posición en el instante t igual a 1 segundo y en el instante t igual a 3 segundos. ¿Entendemos entonces lo que es una ecuación del movimiento? He escrito también la ecuación en forma de lo que comentábamos el otro día, de paramétrica, donde el parámetro es el tiempo. En vez de escribirla vectorialmente, también podemos extraer de ahí iba a decir las coordenadas, pero mejor las componentes del vector. La componente x por un lado y la componente y por el otro, lo cual es lo que estaba diciendo. Realmente es una función vectorial que realmente no es una función solo, sino dos. Una para la x y otra para la y. De todas formas, me va a hacer falta eso que he extraído ahí porque en el último apartado me piden lo que se llama la ecuación de la trayectoria y es conveniente tenerlo escrito de esa manera para ver y extraer y obtener la ecuación de la trayectoria. ¿Hay algún problema en el cálculo de las posiciones para t igual a 1 y t igual a 3 segundos? ¿Por qué pone sí? ¿Por qué pongo qué? Sí. Ah, sí. Sí, SI. Ah, exactamente. Ah, es que entendió SIS, ¿no? Y digo, SIS, no sabía a qué te referías. SI es una forma de escribir que todo está en el sistema internacional. Yo prefiero escribir eso así, porque como hay dos magnitudes que se están midiendo ahí, el tiempo y la posición, de una tacala decimos cuáles son las dos unidades en las que está el tiempo y la posición. Tiempo en segundo y posición en metros. Hay otros autores que ahí directamente ponen, como es una X, estos son metros. Pero claro, para decir que estos son metros, también hay que decir que t tiene que estar en segundos, porque si no, no sabemos, para que nos dé metros, cómo tengo que poner el tiempo. Por eso yo opto por escribir directamente SI, cuando lo sea, evidentemente, que casi siempre lo va a ser. Y así todas las unidades, todas las magnitudes están en el sistema internacional, sin tener que describirlo una por una lo que es, ¿vale? Cosa que, además, ya que lo hemos comentado, es muy importante que no se nos olvide poner las unidades que estamos utilizando. Una posición no tiene ningún sentido. El otro día, no sé si alguien me lo comentó, que por qué ponía detrás la unidad, y le dije que si me dices que la posición es 5, yo sinceramente no sé lo que significa. Porque hay que tener detrás una unidad para decirnos que esa posición corresponde a 5 metros, o 5 centímetros, o 5 kilómetros, pero si no le ponemos la unidad no tiene ningún sentido la medida, ¿vale? Lo segundo que nos pide es el desplazamiento, en ese intervalo de tiempo entre 1 y 3 segundos. Ya el otro día calculamos lo que es el desplazamiento. Una vez que ya tenemos las posiciones, el desplazamiento es sencillamente restar. Restar además en orden cronológico. Lógicamente el perro estará a los 3 segundos y tenemos que restar lo que es la posición a los 3 segundos menos lo que es la posición al 1 segundo. Es decir, lo de después menos lo de antes. Esa es la forma de hacer una variación, una delta, ¿vale? Lo de después menos lo de antes. En este caso, ese desplazamiento es 4i más 10j, en este caso metros, que indica que se ha desplazado 4 metros en el eje x y 10 metros en el eje y. Eso es lo que significa, ¿vale? Pero que lo escribimos todos juntos y así queda en una única expresión esas dos informaciones. ¿Algún problema en calcular lo que es el desplazamiento? Puesto que el perro se está moviendo con el tiempo, puede tener que calcularse la velocidad con la que se mueve. Y en este ejercicio, pues pide primero que calculemos la velocidad media en ese intervalo. Por definición, la velocidad media es el cociente entre el desplazamiento, es decir, lo que se ha desplazado frente al tiempo que ha empleado en ese desplazamiento. Como ya tenemos las dos cosas, podemos calcular la velocidad media. El desplazamiento 4i más 10j metros. Y el tiempo que ha tardado en desplazarse, entre 1 y 3 segundos, pues 2 segundos. Si dividimos, yo estoy presuponiendo en todas estas operaciones, ya lo pregunté el otro día, que sabemos hacer operaciones con vectores de este tipo. Que sabemos restar dos vectores, estoy presuponiendo que lo sabéis. Que sabéis dividir un vector entre un número, estoy suponiendo que lo sabéis. Si me decís que no, pues lo explicamos, ¿eh? En este caso, 4 entre 2, pues será 2, primera componente, y 10 entre 2 será 5, segunda componente. Así que se va a mover con una velocidad media de 2i más 5j metros por segundo. ¿Qué significa eso? Pues que en el eje X lleva 2 metros por segundo y en el eje Y 5 metros por segundo, lo que es lo mismo. Cada segundo, en promedio, se desplaza 2 metros en el eje Y y 5 en el eje X. Me piden también el módulo, así que lo vamos a calcular. También presuponemos, el otro día lo calculábamos para otra magnitud, que sabemos calcular el módulo de un vector. Ya que tenemos las componentes, pues sería la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Eso es la raíz cuadrada de 4 más 25, 29.
Tendría que mirar cuánto pone ahí, si lo calculáis. 5,4 tengo yo ahí puesto. 5,4, no se nos olvide, porque además el módulo es el que determina el valor del vector en cuanto a su tamaño y por tanto en una magnitud tiene que tener sus unidades. En este caso metros por segundo. Yo por si acaso, para que no se me olvide, lo pongo, como es ya una costumbre, que no sé si alguno está adquiriendo o no, pero bueno, no es necesario ponerlo ahí, pero siempre me hace recordar que tengo unas unidades por ahí que poner, ¿vale? Que no es un vector sin representar algo, está representando una magnitud y por tanto tiene sus unidades. Si entendemos eso, lo que significa que cada segundo se está desplazando 5,4 metros por segundo. Hemos visto 2 en un eje, 5 en el otro. Si le hacemos la línea recta del desplazamiento, que es la que marca el desplazamiento, recorrería 5,4 metros cada segundo el perro. En este intervalo, en promedio. Bueno, y ahora viene lo interesante de este ejercicio. Lo interesante, no es que esto no lo sea, sino que viene la parte en la cual yo tengo que explicar cómo se deriva una función. ¿Cómo se deriva? No cómo cuál es el origen de la derivada, que ya hemos explicado cuál es desde un punto de vista físico y que vamos a recordar otra vez. Me pide el ejercicio, me voy a ir a ver lo que me pide exactamente. Me dice que calcule la velocidad instantánea a los 3 segundos y su módulo. Velocidad instantánea, ya no la media, sino la instantánea, en el instante t igual a 3 segundos, con el módulo correspondiente para que lo calculemos. Y digo que desde el punto de vista físico, eso significa coger este intervalo de tiempo, no este, porque este va entre 1 y 3, sino uno que esté muy cerquita del 3, ¿vale? De manera que nos acerquemos todo lo más posible a 3 segundos. Es decir, que empecemos con el intervalo que va entre 3 y 4, por ejemplo, calculemos la velocidad media, después entre el intervalo entre 3 y 3 y medio, y calculemos la velocidad media, entre 3 y 3,1 segundos, y calculemos la velocidad media, y sigamos bajando hasta 3 y 3,000000000000000000000000000 un segundo, y calculemos la velocidad media. Y sigamos hasta que no nos quepan cero ya en el cuaderno, ¿me explico o no? Claro, ¿alguna cosa? ¿Perdón? Hasta que no quepan cero en el cuaderno. Claro, eso sería estar trabajando toda la vida, porque tengo que poner infinito cero. Y ya me podéis decir que podéis empezar hoy ya a poner cero para acabar con el infinito, ¿vale? Eso, como no se puede hacer, se le ocurrió a alguien que se podía hacer con una operación que se llama límite. Y más adelante incluso ese límite se convertiría en una derivada. Y eso es lo que vamos a intentar ver. Una vez que hemos entendido o no lo que significa instantáneo, yo recuerdo a mi profesora de física y química de este instituto cuando me estaba dando clase que para explicarme esto decía o intentaba explicarme lo que era un instante. Un instante tiene poca explicación, es difícil de entender lo que es un instante, porque ella decía que cuando se hablaba de él ya había pasado. Sí, era así, era una forma de decirme que era algo tan corto que en el momento que ya se había pasado el instante, ¿vale? Entonces, eso es la sensación de instante, pero desde un punto de vista matemático, el instante es cuando el intervalo que estamos midiendo se hace infinitamente pequeño, ¿vale? Esa es matemáticamente la idea y esa es la que se traslada a las matemáticas para llegar al concepto de derivada. Concepto que, insisto, explicará mucho mejor que lo que se pueda explicar aquí, porque aquí no vamos a explicar nada más que el concepto físico que estamos diciendo, y vamos a explicar cómo se derivan ese tipo de funciones que tenemos ahí, funciones polinómicas, las más sencillas que se venden, ¿eh? Repito, cuando os den las derivadas, acabaréis con una hoja donde vendrán un montón de derivadas de funciones, no solo polinómicas, sino, yo qué sé, logaritmos, relaciones trigonométricas, funciones trigonométricas, yo qué sé, un montón de ellas, que seguramente las tendréis que aprender, por supuesto, porque formarán parte de es una herramienta que ya dijimos el otro día para calcular otras cosas. En este caso, una herramienta para calcular la velocidad instantánea. Así que me voy a ello, ya no me enrollo más, y vamos a ver cómo se deriva esta función. Y esta, y todas las que sean parecidas a esta, que son las únicas que nos van a preguntar aquí en física. Tengo que hallar entonces la velocidad instantánea para t igual a 3 segundos y su módulo. Y hay que acordarse que la velocidad instantánea se determina derivando el vector de posición respecto del tiempo. Y es importante que quede claro que cuando hacemos eso, ya lo dije el otro día, porque algunos se despista y cree que tiene que hacer una división, no hay que hacer ninguna división, no es como la velocidad media. Porque ya vamos a calcular, y lo voy a escribir claramente, voy a hacer un operador que se va a aplicar al vector de posición, ¿vale? A veces entendemos que no hay nada que dividir, es coger algo y aplicárselo a R para que dé otra cosa. ¿De acuerdo? Y esa cosa que tenemos que hacer, vamos a ver cómo se hace cuando tengamos una función del siguiente tipo. Voy a poner un ejemplo y después lo aplicamos a este, ¿eh? Voy a poner el ejemplo más general que se me pueda ocurrir. Una función que sea de t y en la cual voy a escribir un número. Lo voy a llamar a al número, ¿vale? Escribiendo a lo general para que lo vamos a aplicar en más situaciones. Y la t elevado a otro número, que lo voy a llamar b. ¿Entendemos eso? A es un número, en el caso nuestro era, el primer número era 2, me parece, 2 era 2t, y b es otro número, es decir, que tengo t elevado a un número que en el caso nuestro es 1. ¿Sí? Vale. Nos vamos a centrar en derivar cada una de las componentes. Evidentemente nos tendríamos que parar en que si tengo que sumar las componentes, pues la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Es una propiedad de la derivada que aquí nos vamos a saltar como si ya la supiésemos de toda la vida. Es decir, yo tengo que derivar 2ti más 5tj. Cuando lo derive voy a derivar la parte de la x,
Voy a derivar la parte de la y voy a seguir sumándola, ¿me explico o no? Y eso es una propiedad de la derivada, que también nos explicarán en una maravillosa lista de propiedades de las derivadas, ¿vale? ¿Cómo se deriva esto? ¿Cómo le aplico yo a esto el operador derivada? Dime. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues vamos a verlo. Esto, iba a decir que no es una cuestión de entenderlo, es una cuestión de ver cómo se hace y creérselo. Esto es de fe, en este caso, ¿eh? De fe. El número este A delante que está multiplicando a la t se queda tal cual. Ese no lo tocamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, es más, si solo hubiese una constante, tened en cuenta que la derivada mide cómo cambia algo en un instante. Si tenemos algo constante, ¿cuál será su derivada? Si no cambia, si es constante, es cero. La derivada de una constante es cero, ¿vale? Lo cual nos lleva a una conclusión, y es que cuando yo tenga que derivar y calcular la derivada para t igual a algo, primero tengo que derivar y después tengo que sustituir, ¿vale? Porque si sustituyo primero me va a quedar una constante, y entonces la derivada va a ser cero, y estará mal, ¿vale? Así que primero derivamos y después sustituimos. Repito, la derivada es a, se queda igual, ¿vale? Número delante de la t se queda igual, y ahora t elevado a b sería, la b se va también a multiplicar con el número a. Y la t, una vez derivada, queda elevada a lo mismo menos 1. Esa es la operación derivada aplicada a esa función. Y esa es la única que vamos a trabajar, funciones polinómicas. Un número multiplicado por t elevado a algo. No se nos va a ocurrir poner una ecuación del movimiento que tenga otro tipo de función, porque no vamos a explicar cómo se derivan otro tipo de función. ¿Vale? Pues nada, voy a aplicar esto a la r, que es mucho más sencillo que eso, porque la r en este caso es, he dicho, 2 por t y 5 por t, ¿no? ¿Cuál sería, a la vista de lo que yo he dicho ahí, la derivada de 2t? Voy a empezar por la x, 2t. ¿Cuál sería la derivada según lo que yo acabo de decir? 2t, donde la a vale 2 y la b vale 1. Ya me diréis lo que queda ahí, ¿no? El 2 se queda delante, ¿no? Y la t, que tenía un 1, pasaría a multiplicar 2. Y t elevado a 1 menos 1 es... t elevado a 0 es 1. Así que la derivada de 2t es 2. Y siempre que nos encontremos una función que sea de potencia 1, pues lo único que nos va a quedar derivar, ¿qué va a ser? El numerito, ¿vale? Derivada de 2t, 2. Derivada de 5t, 5. Claro, porque esta le va A 1. En este caso es que nos han puesto la función más sencilla que nos pueden poner. Hombre, la más sencilla sería que fuese una constante, pero ya habíamos acabado ya, porque hemos dicho que la derivada de una constante es 0. Así que esto quedaría 2i más 5j. Y eso debería quedar normalmente en función de t. Pero vemos que la velocidad no depende de t, ¿lo estáis viendo o no? Ha desaparecido la t. En este caso, evidentemente. ¿Lo veis, no? Eso quiere decir que esta velocidad instantánea es constante, ¿lo estáis viendo? No depende de t. ¿Dónde está la t ahora? Ya no está. Y debería aparecer porque es otra función lo que estoy hallando. Pero en este caso es una función constante. Esto en general se pone sistema internacional, otra vez, porque estamos derivando en el sistema internacional. Y ya tenemos la velocidad en general para cualquier t. Pero que como es constante también la tenemos para t igual a ¿qué? A 3 segundos. ¿Cuánto vale? ¿Dónde sustituyo ahí el 3 segundos? No lo sustituyo porque no hay t. Así que ya tengo la velocidad para t igual a 3 segundos. Que en este caso, insisto, en este caso es constante. 2i más 5j metros por segundo. Fijaos, ¿a qué se parece esta velocidad? La tengo ahí arriba la otra. Ahí resuelta la velocidad media, ¿no? ¿Cuánto valía la velocidad media? Lo mismo, ¿no? Increíble. ¿Eso qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo ahora mismo. Que el perro, el chaval, ¿no? Va todo el rato ¿a qué? A la misma velocidad. Todo el rato. No sé cómo lo consigue, pero todo el rato va a la misma velocidad. Todo el rato a la misma velocidad. Lleva velocidad constante. Y claro, la media vale lo mismo siempre. Vale lo mismo en cualquier instante. Caso particular, ¿eh? Ya veremos que este caso particular se llama movimiento uniforme. Lo que pasa es que este se produce en el plano y nosotros nos quedaremos solo con el movimiento en una dirección. Dime. Yo no entiendo por qué se expresa como una división, si en verdad no se está dividiendo. Es que es una división en su origen. Pero esa división ya no la hacemos, porque si tuviésemos que hacerla, tendríamos que hacer un límite. Un límite. Y entonces el límite se ha, digamos, rehecho para que haya ya un resultado y cada vez que tengamos que aplicarlo no tengamos que hacer ese rollo del límite y demás. ¿Me explico o no? Es como si alguien hubiese trabajado ya por nosotros y hubiese calculado todos los límites y ha obtenido un resultado. Entonces nosotros nos aprendemos ya, una vez que ya sabemos cómo es, que previamente nos van a explicar cómo hemos llegado hasta ahí,
ya dice, bueno, ya que sabéis cómo es, vamos a aprendernos el resultado final. Y no tengamos que hacer todo el rato un límite, otro límite, otro límite, que ya veréis que hacer límite tiene su guasa, ¿vale? Entonces, alguien ha hecho el trabajo ya y ha dicho, mira, esto es lo que da cuando tú haces este límite. Que era dividiendo, ¿eh? ¿Vale? Pero ya nos aprendemos el resultado. Y ese resultado es aplicar un operador, ¿vale? No sé si me he explicado. Todo eso mejor. No, evidentemente, pero todo esto mejor cuando empiecen en matemáticas a explicarte lo que es un límite, vayan poquito a poco, llegues tú a saber lo que es un límite, y cuando llegue al límite, nunca mejor dicho, te empiecen a explicar lo que es el límite del cociente incremental que se llama, que es lo que llevará después a la derivada. Y después de todo ese trabajo digan, oye, pues mira, alguien se ha dedicado a hacer todos estos límites, y mira, la derivada de esto es esto. No hagas tú el límite ya, ¿para qué lo vas a hacer? Si quieres hacerlo, hazlo. Nadie te lo va a impedir. Pero que si no quieres hacerlo, el resultado te va a dar esto, ¿vale? Y si haces la derivada de esta otra cosa, el resultado te va a dar esta otra cosa. Que si tú quieres hacer el límite, hazlo y compruébalo, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Que en ese límite sí hay un cociente, ¿no? Pero que el resultado ya es un resultado, es una operación. Y esa operación es la que aplicamos, no hace falta hacer otra vez el cociente. Bueno, este módulo, como es el mismo de antes, lo voy a poner otra vez igual, para que lo voy a calcular, ¿no? Sigue siendo 5,4, ¿no? Bueno, y vamos a terminar porque si no se hace esto eterno, como ya sabemos, y después nadie ve los vídeos, porque se le hace un bola siempre esto, ¿no? Un rollo aquí de media hora, de 3/4 de hora, que es un rollo absoluto. Nos falta para terminar la ecuación de la trayectoria, ¿vale? Esto, yo no quisiera decir nada, pero esto deberíais saber hacerlo. Porque acabo de describir que la ecuación la posición de nuestro querido perro se escribe en forma paramétrica, ¿no? Y cuando teníamos una función, vamos a dejarlo en recta, que es lo que quizás sabéis mejor. En forma paramétrica, ¿cómo se podía escribir en forma? ¿Cómo era? ¿Podía ser en forma general? En forma implícita, no, explícita en este caso. Vamos a escribir esas ecuaciones en forma explícita. Venga. Vamos al lío. Vamos a despejarla ahí y tendremos la ecuación de la trayectoria. Porque la trayectoria representa eso, la línea que sigue nuestro perro en su movimiento. Podéis sacar, no, la verdad es que difícil no es, esa, digo yo, ¿no? Es difícil sacar ahí la ecuación explícita de la recta, porque va a ser una recta lo que va a dar, ¿no? Paramétrica en un parámetro, creo que el parámetro era otro distinto al que utilizabais, pero bueno, sí, la idea da igual, es un parámetro, en este caso el tiempo. Así que lo sacamos. Yo normalmente, como quiero explícita, lo que hago es, no sé vosotros lo que hacéis, es dejarla ahí así y despejar la t en la x, es lo que yo suelo hacer. No sé qué hacéis vosotros. Tenemos que hallar, repito, la ecuación de la trayectoria. Y esa es la ecuación de, en este caso, una línea que va a ser recta a la vista de las paramétricas y que viene, hemos dicho, lo estoy escribiendo ahora, lo pongo, que viene de esa expresión que tenéis ahí. Repito, ¿cuál sería la ecuación entonces? ¿O no ha servido de nada todo lo que había estudiado de matemática ahora? Sí. ¿Estamos de acuerdo con Marcus? No ha servido de nada la matemática. Muy bien, pues para eso estamos aquí, para que no sirva de nada lo que hacemos, ya lo habéis dado cuenta, ¿no? Pues ya está, seguimos así, seguimos estando aquí 6 horas y media todos los días para que no sirva de nada lo que hacemos. En eso consiste la enseñanza de la educación esta que tenemos, ¿no? Bueno, t sería igual a x partido por 2, ¿no? Digo yo. Y ahora donde pone t en la y, pues la escribo, ¿no? Y sería 5 por x partido por 2, ¿no? Y ya tengo la ecuación entonces de la trayectoria, es decir, igual a 5 medios por x. Lo que ocurre aquí hay que poner a su lado sistema internacional. Porque la x, ¿en qué unidades está? Aquí la x tiene unidades, A lo mejor también en matemática en algún ejercicio tenía unidades, no lo sé. Pero aquí sí las tiene seguro, y son metros. Y si no ponemos sistema internacional al lado, está mal, ¿vale? Porque no sabríamos en qué unidades está, y para nosotros no saber en qué unidades está es no saber nada. ¿De acuerdo? Así que acordaos de poner SI o metros, si queréis. Aquí como las dos son metros, podéis poner metros, ¿vale? ¿Algún problema en que vamos a tener la ecuación de la trayectoria? En este caso la ecuación de la trayectoria, como bien sabéis, es una recta, ¿no? ¿Eso es una recta o no? Ya lo era así, Pero así también. Recordemos, esto era la pendiente, ¿no? De la recta, ¿no? El 5 medio ese, 2,5 es la pendiente, o lo que es lo mismo, la tangente del ángulo que forma la línea con el eje X. Y la ordenada del origen es 0, ¿no? Es decir, nuestro perro de alguna manera salió desde el origen, o por lo menos hemos considerado el origen el punto de salida, donde empezó. O no empezó allí, pero la recta de luego pasa por el origen, eso seguro. ¿Alguna cuestión sobre esto? Pues lo dejamos entonces, acabamos con el ejercicio.